Hay un mito en la jardinería que ha arruinado más jardines que cualquier plaga, cualquier helada tardía y cualquier verano seco. Y ese mito es este: que un jardín hermoso necesita agua constante. No es verdad. Hay plantas que llevan décadas, algunas siglos, creciendo en jardines de todo el mundo sin que nadie las riegue. Plantas que desarrollaron mecanismos tan sofisticados para sobrevivir la sequía que el abandono no las debilita, las fortalece. Plantas que se vuelven más resistentes, más floríferas, más impresionantes cada año que pasa, precisamente porque nadie las persigue con una manguera. Hoy te voy a mostrar 10 de ellas y te voy a explicar el mecanismo detrás de cada una. ¿Por qué funciona? ¿Qué la hace resistente? ¿Qué pasa bajo la superficie que ninguna etiqueta del vivero te cuenta? Porque entender eso cambia para siempre la forma en que eliges plantas. Quédate hasta el final. La planta número 8 de esta lista tiene uno de los espectáculos de primavera más impresionantes de cualquier jardín, y la mayoría de la gente no sabe que existe ni que se puede conseguir fácilmente. Y la número 10 hace algo con el color en otoño, que parece imposible para una planta que nadie riega nunca. Esa te la guardo para el final, porque merece ese lugar. Planta 1. Solidago. Hay plantas que florecen en primavera, cuando todo el mundo espera que algo florezca. La solidago, vara de oro, florece cuando casi todo lo demás ya terminó. En otoño tardío, cuando el jardín empieza a apagarse, la solidago lanza plumas de flores amarillo dorado que iluminan el espacio con una intensidad inesperada para la época. Nativa de las praderas de América del Norte, sus raíces profundas y rizomatosas alcanzan humedad que las plantas superficiales nunca encuentran. Un dato que pocos conocen: fue culpada de causar alergias durante décadas. Es un error. Su polen es demasiado pesado para el viento. Necesita insectos para moverse. Las abejas y mariposas la visitan masivamente en otoño, cuando casi ninguna otra fuente de néctar queda disponible. Sol pleno, suelo pobre bien drenado, sin riego una vez establecida. No dividas con frecuencia. La solidago prefiere expandirse a su ritmo, una planta que trabaja cuando todo lo demás ya descansó y que llena el jardín de oro precisamente en el momento en que más lo necesitas. Planta 2. Verbena bonariensis. Si hay una planta que hace que el jardín parezca diseñado por alguien que sabe exactamente lo que hace, sin que hayas intervenido en prácticamente nada, esa es la verbena bonariensis. Y es también una de las más fáciles de conseguir, de plantar y de mantener de toda esta lista. Sus tallos son altos, delgados, casi transparentes. Sobre ellos, a casi 1 metro de altura, pequeños racimos de flores púrpura intenso flotan en el aire como si no tuvieran peso. El efecto es de ligereza, de movimiento, de un jardín que respira. Se puede plantar detrás de otras plantas y seguir viéndola a través de ellas. Esa transparencia es parte de su valor. Es nativa de América del Sur, donde aprendió a sobrevivir en condiciones variables e impredecibles. Una vez establecida, tolera la sequía sin deteriorarse visiblemente. Y tiene una cualidad que la hace única entre las perennes: se resiembra sola, encontrando los rincones más cálidos y mejor drenados del jardín por su propia cuenta. No invade. Aparece donde tiene sentido, como si alguien hubiera diseñado la composición. Las mariposas la visitan constantemente. Es una de las plantas más visitadas por polinizadores de toda la lista. En un jardín con verbena bonariensis establecida, el movimiento de alas sobre los tallos altos se convierte en parte permanente del paisaje visual desde mediados del verano hasta las primeras heladas. Y cuando el ciclo termina, las semillas ya están en el suelo, listas para repetirlo sin que hayas hecho nada. Sol pleno, suelo bien drenado. Se adapta, se resiembra, se mantiene.
sin que hagas nada. Planta 3. Eryngium. La primera vez que alguien ve el Eryngium en un jardín, casi siempre pregunta lo mismo. ¿Eso es real? Y se entiende. El Eryngium cardomarino tiene una apariencia que no parece vegetal. Sus cabezas florales son conos metálicos rodeados de brácteas puntiagudas en azul acero, plata o azul violáceo que brillan bajo el sol como si fueran metálicas. El color no se desvanece cuando las flores se secan. Se mantiene durante semanas adicionales sobre la planta, añadiendo textura e interés ornamental mucho más allá de su temporada de floración activa. En invierno, los tallos secos permanecen en pie con una estructura que pocos jardines pueden igualar. El origen del Eryngium explica todo. La mayoría de las especies proviene de zonas mediterráneas y de estepas áridas, ambientes donde el suelo es pobre, el drenaje es perfecto y el agua escasea durante meses. Sus raíces pivotantes descienden profundamente buscando humedad en capas que las plantas superficiales nunca alcanzan. En condiciones de sequía severa, el Eryngium no solo sobrevive, mantiene su color metálico y su estructura con una dignidad que pocas plantas pueden sostener bajo ese estrés. Hay variedades que merece la pena conocer. Eryngium planum produce cabezas azul acero intenso en tallos ramificados. Eryngium giganteum, conocido como fantasma de Miss Wilmot, es más grande y plateado, de una presencia casi escultórica. Eryngium alpinum tiene las brácteas más elaboradas y plumosas de toda la familia. Sol pleno, suelo pobre con drenaje excelente. No fertilizar. En suelo rico, pierde color y se vuelve laxo. Es una de esas plantas raras que la adversidad hace más bella. Planta 4. Gaura. Hay movimiento en el jardín que el viento crea, y hay movimiento que algunas plantas crean solas, independientemente del viento. La gaura pertenece a la segunda categoría. Sus flores son pequeñas, en blanco o rosa suave, sobre espigas ondulantes que se mueven con cualquier brisa. El efecto es de mariposas suspendidas, tanto que su nombre en inglés es Whirling Butterflies. Es una de las plantas más difíciles de describir y más fáciles de amar en cuanto la ves. Nativa del sur de Texas y Luisiana, desarrolló una raíz pivotante que desciende más de 1 metro buscando humedad. Eso explica por qué ignora semanas sin lluvia, sin mostrar estrés. Florece desde principios del verano hasta las primeras heladas. Sol pleno, suelo bien drenado. Cuanto más la descuidas, más florece. Llegados a este punto, quiero compartir algo contigo, porque llevo suficiente tiempo en jardines como para saber que hay una diferencia enorme entre tener plantas que sobreviven y tener un jardín que realmente funciona. Un jardín que funciona no depende de que estés pendiente. Se construye solo, temporada a temporada, cada vez más lleno y más equilibrado. Y eso no pasa por casualidad. Pasa cuando sabes qué plantas combinan entre sí, cuál florece cuando la otra descansa, cuál cubre el suelo mientras la de al lado crece hacia arriba, cuál da estructura en invierno cuando el resto desapareció. Eso es exactamente lo que recogí en la guía del jardín resistente. No es una lista de plantas bonitas. Es un sistema de 30 perennes organizadas por las condiciones reales de tu jardín. Si tienes sol o sombra, suelo seco o húmedo, espacio pequeño o grande. Tú pones tus condiciones. La guía te dice qué poner junto y por qué. Sobre la disponibilidad, necesito ser directo contigo. La última vez que abrí la guía del jardín resistente, desapareció en menos de 48 horas. No porque yo la cerrara, porque la demanda fue más de lo que anticipé, y tuve que pausarla mientras me ponía al día. Tardé semanas en reabrirla, y mucha gente que había visto el video y quería acceder, simplemente no pudo porque llegó tarde. No te lo cuento para presionarte. Te lo cuento porque prefiero que lo sepas ahora.
mientras estás viendo este video, que mañana cuando busques el enlace y ya no esté. El enlace está en el primer comentario fijado, no en la descripción. En el comentario fijado. Ábrelo ahora, aunque termines el video primero. Planta 5. Echinops. El Echinops cardo globo. Hace algo que ninguna otra planta de esta lista hace. Produce flores perfectamente esféricas, como esferas de color azul acero montadas sobre tallos altos y plateados, que parecen sacadas de un jardín de ciencia ficción. Esa geometría no es decorativa por accidente. Las cabezas florales globulares son estructuras altamente eficientes para atraer polinizadores desde múltiples ángulos simultáneamente. Las abejas y los abejorros pueden aterrizar en cualquier punto de la esfera y acceder al néctar sin importar la dirección del viento. En plena floración, un grupo de Echinops zumba literalmente con actividad de polinizadores durante horas. Su resistencia proviene de las zonas áridas de Europa del Sur y Asia Central, donde evolucionó en suelos pobres y pedregosos bajo sol intenso. Cuanto más pobre es el suelo y más directa la exposición solar, más compacto y florífera se vuelve. En suelos ricos o con riego frecuente, crece alto y pierde la estructura compacta que lo hace tan impresionante. Cuando las flores se secan, permanecen en pie con la misma forma esférica perfecta, plateadas en lugar de azules, durante semanas adicionales, añadiendo estructura al jardín de invierno. Los jilgueros picotean las semillas durante los meses más fríos, convirtiendo la planta en una estación de alimentación activa mucho después de que la floración terminó. Sol pleno, suelo pobre y seco, sin fertilizante. Cuanto peor lo tratas, mejor se ve. Una planta que mejora con el descuido. Planta 6. Euforbia. La euforbia es la planta que los diseñadores usan como ancla, la que da coherencia a todo lo que la rodea, y que la mayoría de los principiantes ignora. Sus variedades perennes como Euphorbia characias y Euphorbia policroma producen brácteas en verde lima, amarillo o bronce que duran semanas, mucho más que cualquier flor convencional, y tienen un mecanismo de defensa notable. Al dañarlas, producen un látex blanco irritante que ciervos y conejos aprenden rápidamente a evitar. En jardines expuestos a esos animales, se convierte en barrera viva que protege también a las vecinas. Sol pleno a semisombra, suelo bien drenado, sin riego adicional una vez establecida. Planta 7. Geranium hardy. Atención, hay una confusión que cuesta dinero a miles de jardineros. El Geranium hardy no es el geranio de maceta que muere con el primer frío. Ese es un pelargonium. El Geranium hardy, Geranium sanguineum, Geranium macrorhizum, es una perenne verdadera que vuelve cada año, cubre el suelo y se vuelve más densa con cada temporada. Sus flores en magenta, rosa o violeta van sobre follaje aromático que en otoño se tiñe de rojo y naranja. El Geranium macrorhizum extiende raíces rizomatosas que cubren el suelo y suprimen malezas solos. Sombra parcial a sol pleno. Casi cualquier suelo bien drenado. Divide cada 4 o 5 años. Eso es todo. Planta 8. Pulsatilla. Esta es la que la mayoría no conoce, y que quienes la descubren no pueden creer que no esté en todos los jardines. La pulsatilla, flor de Pascua, es una de las primeras perennes en florecer en el año. Cuando el suelo todavía está frío y la mayoría de las plantas aún no han asomado, la pulsatilla abre flores en forma de campana, en púrpura profundo, blanco o rojo, cubiertas de una pelusilla sedosa que atrapa la luz de la mañana de una manera que parece casi irreal. Pero el verdadero espectáculo viene después de las flores. Las cabezas de semillas de la pulsatilla son estructuras plumosas, como mechones de seda brillante, que se elevan sobre la planta
y capturan la luz de manera que literalmente brillan cuando el sol las atraviesa. Esas cabezas se mantienen semanas sobre la planta, cambiando lentamente de forma mientras las semillas maduran. Es uno de los fenómenos ornamentales más ignorados de la jardinería de bajo mantenimiento. Sus raíces son profundas y pivotantes. La planta odia ser movida una vez establecida, precisamente porque esa raíz es la fuente de su resistencia a la sequía y al frío extremo. La pulsatilla es una de las pocas perennes que puede florecer a través de temperaturas muy bajas sin deteriorarse, porque su sistema radicular almacena suficiente energía para empujar las flores hacia arriba, incluso cuando el suelo todavía está parcialmente helado. Plántala en su lugar definitivo: sol pleno, suelo muy bien drenado, sin riego adicional, y después deja que cada primavera te sorprenda de nuevo. Planta 9. Armeria maritima. Hay un tipo de planta que los jardineros con experiencia siempre incluyen en los bordes y los caminos. Compacta, limpia, que no invade, que se mantiene ordenada sin que hagas nada. La armeria marítima es exactamente esa planta. Forma montículos densos y bajos de follaje tipo hierba, verde oscuro, fino, siempre ordenado, sobre los que emergen en primavera y principios del verano tallos erectos rematados en pompones rosas perfectamente redondos. El efecto es limpio, casi geométrico, y esa limpieza se mantiene sin intervención. Su nombre lo dice todo: maritima, costera. La armeria viene de los acantilados y dunas costeras del Atlántico europeo, donde el viento es constante, el suelo es arenoso y pobre, la sal está en el aire y nadie riega nunca. Esas condiciones la formaron durante miles de años. Lo que para otras plantas es estrés extremo, para la armeria es simplemente el entorno en el que siempre vivió. Hay otra cualidad que hace a la armeria especialmente útil. Es una de las pocas perennes que tolera la sal en el suelo y en el aire, lo que la convierte en ideal para jardines costeros donde otras plantas simplemente no pueden crecer. Pero en jardines del interior funciona igualmente bien, aportando esa limpieza y estructura compacta durante meses con ninguna intervención. Sol pleno, suelo pobre con drenaje perfecto. No fertilizar. Divide cada 3 o 4 años. Una planta que resuelve bordes y caminos sin pedirte nada. Planta 10. Little Blue Stem, y llegamos a la última, la que transforma el jardín de una manera que ninguna flor puede replicar. El Little Blue Stem, Schizachirium scoparium, es una gramínea perenne nativa de las grandes praderas de América del Norte. En primavera y verano, su follaje es azul-verde frío, un color inusual entre las gramíneas que le da un contraste limpio con todo lo que crece a su alrededor. Pero en otoño sucede algo que quien lo ve por primera vez no olvida. Toda la planta se transforma. El azul verde da paso a un cobre naranja encendido que se intensifica con las heladas, manteniéndose brillante durante semanas, mientras el resto del jardín se apaga. Y cuando el invierno llega, los tallos permanecen en pie, con cabezas de semillas plumosas y blancas que brillan con la luz baja del sol invernal y se mueven con el viento con una gracia que ninguna flor puede igualar en esa época del año. Es una planta que da 4 temporadas de presencia visual con 0 intervención. Sus raíces son profundas y toleran sequías severas sin deteriorarse. De hecho, como la gaura y el echinops, el exceso de agua y el suelo rico la hacen floppy y menos colorida. El suelo pobre y seco la hace más compacta, más brillante en otoño y más longeva. Sol pleno, suelo pobre bien drenado, sin riego una vez establecida. Como muchas de las plantas de esta lista, el suelo rico y el exceso de agua producen el efecto contrario al deseado. Plantas que se doblan y pierden el color otoñal característico.
La pobreza del suelo es su aliada. El Little Blue Stem es, en el fondo, la mejor definición de lo que significa elegir bien. Una planta que da 4 temporadas de presencia visual, que resiste la sequía, que alimenta pájaros en invierno, que no necesita riego ni fertilizante, y que cada año, sin que hagas nada, aparece más vibrante que el anterior. Eso es lo que significa elegir bien. No más jardines que dependen de que estés pendiente. No más plantas que mueren en cuanto te olvidas de regar. Solo plantas que fueron construidas para prosperar y que lo hacen año tras año cada vez más impresionantes. Si este video cambió la forma en que ves tu jardín y la forma en que eliges qué poner en él, dale like. Es la señal que me dice que este tipo de contenido vale la pena seguir haciendo cada semana. ¿Cuál de estas 10 te sorprendió más? ¿Eres del equipo Eryngium, del equipo Pulsatilla o del equipo Little Blue Stem? Cuéntame en los comentarios. Voy a leer cada respuesta. Si conoces a alguien que cree que no tiene mano para las plantas, mándale este video. Porque lo que le falta no es habilidad, son las plantas correctas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video. Cada semana vamos a fondo con plantas que realmente funcionan, en jardines reales, en condiciones reales. Recuerda siempre esto: el jardín más hermoso no lo construye el jardinero que más trabaja. Lo construye el que sabe elegir. Hasta la próxima.